Vamos a abrir la Biblia en Lucas 10. Lucas 10. El domingo pasado vimos la historia donde Jesús es un intérprete de la ley, quiere confrontar a Jesús, quiere dejarlo expuesto, quiere atacarlo, pero Jesús, no se estaba hablando ni más ni menos que con Jesús. Jesús le hace unas preguntas y es él el que queda totalmente expuesto. Vimos que la fe no es solo un estar de acuerdo, sino que porque lo creo, lo vivo, lo hago. Y este hombre queda totalmente expuesto porque solamente tenía conocimiento, solamente tenía palabras que sabía, ideas que sabía, doctrinas que sabía, pero no lo estaba viviendo. Lo que sigue en Lucas tiene mucho que ver con eso. Jesús, después de esta historia, hay que entender que Lucas no es que lleva un recuento cronológico de la vida de Jesús. Lucas toma muchos pasajes, en muchos pasajes, simplemente lo que está haciendo es unir historias con un pensamiento teológico, trata algún tema específico. Por eso es que uno ve Mateo, Marcos, Lucas y Juan a veces, y uno encuentra que cronológicamente está cambiado, está diferente, porque en el caso de Lucas no está pensando en ningún momento en contarnos, bueno, y ahora fue acá, y después fue allá, y después fue al otro, sino que está tratando teológicamente la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús y demás. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, Luis creo que lo entendió, creo que fue Luis el que lo entendió. Es importante para entender Lucas, o sea, porque si no uno lo separa y lo trata como si fuera algo único, pero no, él está tratando temas. Entonces, al entender eso y recordar lo que vimos el domingo pasado, nos ayuda a entender lo que sigue. Miren en Lucas 10, 38. Ahora Lucas nos va a contar de una visita de Jesús a una aldea que se llamaba Betania. Hoy tiene otro nombre, está en el mismo lugar, pero tiene otro nombre. En Lucas 10, 38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Esta aldea es Betania, lo sabemos porque va a visitar a Marta, María y Lázaro, aunque no lo va a nombrar aquí, pero en Juan 11.1 sabemos que donde ellos vivían era Betania. Betania era una aldea a 4 kilómetros al este del templo de Jerusalén. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está claro que Marta era como una líder en su casa. Aquí dice: una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No dice 3 hermanos recibieron a Jesús en su casa, sino que es Marta la que tiene la iniciativa y lleva a cabo la acción de recibir a Jesús. Para que esto sea así, lo más probable es que los padres de Marta, María y Lázaro estaban muertos y que Marta era la hermana mayor, porque claramente toma una iniciativa. Cada vez que la vemos a Marta es la que toma la iniciativa. Cada vez que aparece en los evangelios siempre se la ve como con un liderazgo en la casa. Cuando muere Lázaro y Jesús va a resucitarlo, dice Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que venía Jesús, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿No? Es ella, Marta, quien le va a avisar a María: está Jesús, ¿no? Salí que está Jesús. Eso está en Juan 11:28. Y luego, cuando Jesús dice que quiten la piedra para resucitar a Lázaro, es Marta quien toma la iniciativa y le dice a Jesús: Señor, guíe ya. Por si el Señor no sabía esto de que ya hacía unos días que estaba en la tumba. Señor, guíe ya, porque es de 4 días. Eso está en Juan 11:39. Y en Juan 12:2 volvemos a encontrar a estos 3 hermanos y dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ¿no? Aquí en Lucas 10:38 narra: una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y luego presenta a la hermana de Marta en el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Noten ahí que no dice Marta y María recibieron a Jesús en su casa, ni dice María recibió a Jesús en su casa y María tenía una hermana que se llamaba Marta. No, sino dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Está claro que Marta tenía cierta preponderancia en la casa, una personalidad más fuerte. Yo sé que ustedes no, ninguna hermana que está aquí tiene una personalidad fuerte, ¿no? Pero imagínense a Marta. Era como más notoria en la casa Marta. Pero el versículo 39 nos deja ver algo de María. Dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María está como en la posición del discípulo de un maestro, sentada a los pies de Jesús. Hechos 22:3 dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que era un discípulo de Gamaliel. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y María está tomando esa misma posición, esa misma actitud. Está aprendiendo, está siendo discipulada por Jesús. Dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María puso en primer lugar el aprendizaje del discípulo. Ella está aprendiendo de su maestro. Y enseguida encontramos el contraste. Miren en el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba. María estaba a los pies de Jesús, tomando la posición de una discípula, aprendiendo de Jesús, siendo formada como discípula de Jesús. Pero Marta, noten el contraste ahí, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. María concentrada en aprender a ser una discípula de Jesús, Marta llena de preocupaciones, haciendo muchas cosas. Hay sin duda un claro contraste. Es notorio que se trata de dos personalidades bien diferentes y actitudes diferentes. Y a Marta no solo le molesta que María no esté involucrada haciendo un montón de cosas como ella. O sea, ¿no? Imagínense la Marta haciendo y yendo acá y esto y lo otro. Y le molesta que María haya tomado esa actitud. Pero no solamente le molesta eso, sino que le molesta que Jesús no haga nada. ¿Cómo puede ser que Jesús no haga nada? ¿Quién es este maestro? ¿Cómo puede ser un maestro si no hace nada? Y María está ahí sentada, perdiendo el tiempo, aprendiendo, cuando podríamos hacer tantas cosas. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, noten el Señor, pero te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Señor, haz esto. Si es el Señor, que Él nos diga qué debemos hacer. Nosotros no le decimos lo que tiene que hacer al Señor. Es el Señor, tú no vas a tu jefe, si trabajas en una empresa, por ejemplo, y le dices, sí, mi jefe, usted, jefe, tiene que hacer esto y esto y esto. ¿Verdad que no? Es el jefe el que te dice. Bueno, estamos hablando del Señor. Señor, ahí hay un contraste ridículo, una contradicción. Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa? ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? Acá algo está fallando. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, le manda al Señor. Dile, pues, que me ayude. Dile, pues, que me ayude. Me ayude. María, concentrada en aprender a ser una discípula de Jesús, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, llena de preocupación, haciendo muchas cosas y enojada, resentida, porque su hermana no está haciendo de todo por ahí y afanada igual que ella. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es sin duda muy llamativo el contexto en el que aparece esta historia. Los escribas y fariseos perseguían a Jesús donde iba.
alguna vez lo hemos hablado, es como que le salían detrás de un árbol, le salían del lago de Génesis, tipo, ¿cómo se llama? El del lago Ness, tiene un nombrecito, ¿alguno se lo acuerda? El monstruo del lago Ness, que, o sea, una idea se nos ocurrió. Exactamente. O sea, es como que en vez del lago Ness le salía del lago de Genesaret y de repente le salía un fariseo así y lo quería atacar, lo quería encontrar en alguna situación, lo perseguían y lo perseguían. Y ellos estaban realmente ocupados en perseguirle a él y en encontrarle sus faltas, y su vida era una ocupación constante, un trabajar constantemente, un buscar y buscar y buscar, guardar las cosas que a ellos les parecían que eran importantes. O sea, la idea que ellos tenían de qué era seguir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, ellos guardaban eso. Eso era lo que ellos guardaban. Ellos seguían tradiciones que ellos se habían inventado. Por ejemplo, recordarán el momento en que le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No era una cuestión de higiene. Todos sabemos que, bueno, ¿verdad que es bueno lavarse las manos? Y enseñarle a nuestros hijos que se laven las manos. Pero no era una cuestión de higiene. Su problema era que era una tradición. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y después de comer? Y Jesús, en otras palabras, le responde: lo que pasa es que no lo dicen las Escrituras, es la tradición que ustedes se inventaron. Ellos estaban concentradísimos en guardar todo eso que a ellos les parecía y en discutir y discutir y discutir y discutir todo eso que a ellos les parecía. Es como si nosotros nos concentramos en ese carnal que anda ahí con zapatillas Adidas. Las zapatillas Adidas no son de Dios. Venir a la iglesia con zapatillas y pantalón corto y se va a bautizar. No, Dios quiere que vengamos con zapatos. Entonces, nos inventamos nuestras propias tradiciones, le preguntamos a esa persona: ¿y dónde está eso en la Biblia? Es obvio. A mí me encanta cuando dicen es obvio. ¿Es obvio para quién? Todavía no lo sabemos. Ellos estaban concentradísimos en las tradiciones que ellos se habían inventado y en discutir y discutir y discutir y discutir esas cosas y en practicar esas cosas. Los discípulos de Jesús creían en Él, aprendían de Él y eran y hacían lo que aprendían de Jesús. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Hacer lo que Él manda, ser lo que Él quiere que seamos, porque era su Señor y su Maestro. Y ese es el contexto. Si leen Lucas, vuelvo a decir, no arrancando un pedacito, sino leyéndolo de corrido, van a encontrar que hay un claro contraste entre los escribas y fariseos, que hacían lo que mejor les parecía, pero eso a rajatabla, y por el otro lado los discípulos de Jesús que creían en Él, aprendían de Él y hacían lo que estaban aprendiendo. Iban a donde Él los mandaba. Y en el texto anterior, que vimos el domingo anterior, o el domingo pasado, Jesús confronta a un intérprete de la ley diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Le dice: haz esto. Tú estás concentrado en esto, cosas que la palabra no manda. Haz esto. No es que los intérpretes de la ley no hacían nada. O sea, vuelvo a decir, igual que los escribas y fariseos, y algunos eran fariseos, vivían haciendo, pero lo que mejor les parecía. Pero Jesús los confrontaba una y otra vez diciendo: ustedes están plenamente dedicados a lo que no importa, pero se olvidan lo que sí importa. Eso, por ejemplo, lo pueden encontrar en Mateo 23 y en Mateo 15 del 1 al 20. Vuelvo a decir, a diferencia de los escribas y fariseos, los discípulos de Jesús creían en Él, le oían, aprendían de Él y así eran discípulos y hacían lo que hace un discípulo. Es muy llamativo que el contexto de esta historia de Marta y María es el que acabo de mencionar. Marta corría haciendo de todo
llena de ansiedad, llena de preocupación, llena de conflicto. ¿Vieron cuando, yo vuelvo a decir, yo sé que a ninguna de las hermanas que están aquí les sucede, ni a los hermanos, pero yo les cuento, hay gente que le pasa esto. Miren, gente que, sí, ya, y esto y lo otro, y lleno de conflicto por dentro. No solamente por qué no me ayuda, por qué no hace, por qué no, sino enojado y lleno de crisis interna. No, es que no llego, es que no puedo, es que no. Marta estaba así. Como cuando nos lanzamos a la vida haciendo todo lo que se nos presenta y todo lo que se nos ocurre. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos abatidos, por qué nos sentimos agotados, por qué nos sentimos frustrados. Y a veces hasta resentidos de por qué los demás no hacen lo mismo que nosotros. Y esta historia sucede en Lucas después de que Jesús le marca a una persona, haz esto. Eso está en Lucas 10, 28. El Señor y Maestro diciendo, ¿qué hacer? ¿Dónde es necesario invertir tiempo y recursos? Marta es la personalidad fuerte que sale impulsivamente a hacer todo lo que se le ocurre, llena de preocupación. María es la personalidad mansa, más mansa, que primero sabe que necesita, lo primero es necesito aprender a ser una discípula de Jesús para poder ser lo que debo ser y para poder hacer lo que debo hacer. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y no solo eso, se resentía con su hermana y llegó a cuestionar al mismo Jesús por no hacer nada al respecto. Dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le responde, miren en el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Lo ven? Marta no solo se había lanzado a una vida llena de actividades que le habían parecido a ella estaba afanada y turbada con muchas cosas. La Reina Valera, pero contemporánea, traduce así, estás preocupada y aturdida. Imagínense, aturdida. Entonces, la persona ya, me ha pasado con alguna persona muy nerviosa que, calma, y ya no entra en razón. O sea, es como aturdida, pues voy acá y hago esto y lo otro. No, lo que pasa es que... Yo sé que les estoy hablando de cosas rarísimas, pero... Marta parece muy segura de que tiene un caso ganado contra su hermana. Es obvio que ella está haciendo bien y que su hermana está haciendo mal. Así que le va a decir esto a Jesús y Jesús la va a poner en vereda. Va a saber cómo ahora le va a decir. Ahora va a ver María. Y Jesús la descoloca. Dice, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Jesús agrega, pero, ¿cuántas cosas? Como ahí José me levantó el dedo por si no escucho. Ayer un hermano prediqué en una boda ayer, y un hermano de 81 años me dice que cuando él se congregaba en una iglesia, dice que cuando el que predicaba algo contrario a la Biblia, dice que él le levantaba la Biblia. Oye. Le temían al hermano, dice. Ya era suficiente, con levantar la Biblia ya sabía que estaba predicando cualquier cosa. ¿Cuántas cosas dice acá? Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por favor, hermanos, por favor, en sus corazones, yo no tengo la Biblia, aunque la tengo acá, pero se la voy a levantar yo a ustedes.
por favor, prestemos atención a lo que dice Jesús, no a lo que nosotros pensamos que dice Jesús, no a lo que fulano de tal dijo que dice Jesús, sino a lo que dijo Jesús. ¿Qué les parece si dejamos hablar a Jesús? ¿No? O sea, ¿qué dijo Jesús? Pero solo una cosa es necesaria. Ahora es el momento de preguntarnos lo que hablé el domingo pasado. ¿Será que Jesús exageraba? Bueno, a veces se lo entiende como una hipérbole, ¿no? Cuando dice es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rey con el reino de los cielos. Está usando lo que se llama una hipérbole, está como llevando una imagen, pero cuando una imagen como a demasiado para generar un contraste. Pero cuando él está hablando, no exagera. Cuando él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino de los cielos, no está exagerando. Cuando él dice muchos, ¿qué quiere decir? Muy bien, hermanos. Cuando dice pocos, ¿qué quiere decir? Pocos. Amén, aleluya, qué linda iglesia para congregarse. Jesús no está exagerando. Cuando dice algo es exactamente lo que él quiere decir. Dijo solo una cosa. Mírenlo en su Biblia. No lo pongas ahí, pero tienen sus Biblias. Dice, solo una cosa es necesaria. Les vuelvo a preguntar, hermanos amados, perdonen que los trate como niños, somos niños en el Señor. ¿Cuántas cosas? Una. Yo he escuchado muchas predicaciones o he leído comentarios bíblicos que es como que se ven en la obligación de ayudar a Jesús, ¿no? Es como, sí, bueno, sí, dice una, pero en realidad lo que quiere hablar Jesús, lo que quiere decir es, esto es lo importante. Lo demás también, pero esto es lo más importante. Pero lo demás también es importante. Acá se refiere a que lo más importante es, y ahí cada uno le pone lo que le parece, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice... O sea, acá Jesús está hablando que lo más importante es tal cosa, pero eso no quiere decir, ellos se ven como en la obligación de ayudar a Jesús, ¿no? Pues Jesús es como medio exagerado, como que no hablaba claro, como que él decía una cosa, pero pobre, quería decir otra, ¿no? Como dije el domingo pasado, lo dejamos un poco hablar a Jesús, pero como tiene esta forma de hablar así como... Está aprendiendo, ¿no? Qué cordero para el sacrificio, para el perdón de pecados. Pero como predicador, como que no... Entonces, habla un poquito y un momento. Él no se refiere a que solo una cosa es importante, a que solo una cosa es necesaria. Sino, él lo que dice es que lo más importante, no es lo mismo decir una cosa que lo más importante. Entonces ellos aclaran y dicen, esto es lo más importante, tal cosa. Pero eso no quiere decir que las hermanas no atiendan sus casas, por las dudas, ¿no? O sea, es como que el predicador se ve como en la obligación de... Si no, la esposa le va a decir, yo no lavo mal los platos. Me volví ultra feminista, neofeminista, de las nuevas, esas que no, ¿por qué lavar los platos? Lavar los platos es del diablo. No creen en el diablo, pero... Es como que todo lo que hacía la mujer ahora es malo. Entonces lo tiene que hacer el hombre, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, o sea, no, las hermanas no dejen de ocuparse de su casa. Los hombres trabajen también. Jesús no estaba diciendo que no trabajen, sino que esto que dice es lo más importante. Sí, seguro. Tenemos que aclarar a Jesús. Jesús es confuso. Entonces, claro, imagínense, si Jesús se refería solamente, esto es lo más importante, sin dejar de, ahí nos podemos tirar meses a todo lo que... No dejen de sentarse cuando predico. No dejen de amar a su esposa. No dejen de leer la Biblia. No dejen de ir al trabajo. No dejen de comer. Ni de dormir. Porque si no, los hermanos se van a desbalancear. Porque acá dice solo una cosa es necesaria. Pero Jesús se refería a lo más importante. O sea, no dejen de. ¿Qué es esa aclaración?
¿Qué es ese aclarar? Necesitamos aclarar a Jesús. Otra vez, pensar que cuando Jesús habla se desbalancea un poco, se va a un extremo. Es como que él habla y es un poco extremista al hablar. Es como frases que necesitamos ayudarlo al pobre Jesús porque a veces es como que si uno lo quiere poner en la práctica es como que es demasiado, ¿no? Es como que uno... Lo que pasa ya sé, lo que pasa es que no estaba casado. Vuelvo a decir, digamos esto, fue un gran cordero para el perdón de nuestros pecados, pero como predicador todavía le faltaba, era muy joven. ¿Será así? Hagan así, ¿no? Por favor, aunque sea para animarme. No, qué delirio, qué locura. ¿Qué quiso decir Jesús cuando en este versículo 42 dijo, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada? Dice, véanlo, solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? Cuando decimos, pero ojo, no malentiendan, también es necesario que las hermanas cuiden sus casas, que los hijos estudien, que los abuelos visiten a sus nietos y ahí interminablemente. ¿Qué hacemos cuando decimos eso? Es como decir, Jesús dijo, solo una cosa es necesaria, pero se equivocó. O dijo, solo una cosa es necesaria, pero no quería decir solo una cosa necesaria, quería decir, esto es lo más importante. Ya estamos negando lo que Jesús dijo. Cuando dijo solo una cosa es necesaria, ¿saben lo que quiso decir? Solo una cosa es necesaria. Cuando él hablaba. O sea, ¿vamos a corregir al verbo hecho carne? Por Dios. Claro, el problema es cómo definimos cuál es esa única cosa necesaria. Cuando dijo solo una cosa es necesaria, ¿cuál es esa cosa? Si pensamos, Jesús se refiere a la oración. Algunos dicen, no, lo que pasa es que aquí Jesús se refiere a la oración. Entonces, que lo hemos escuchado todos y cuando lo leemos es como decimos, instantáneamente en nuestra mente, yo sabía. Y piensa en un familiar, en un amigo, en el fulano de tal. Claro, él está haciendo cosas y yo escogí la buena parte como María. Yo oro. Porque piensa que esa única cosa es necesaria. Orar, porque está con Jesús. Bueno, entonces dejemos de hacer todo lo demás. No se bañen, no coman, no evangelicemos, no hagamos absolutamente nada, porque todo lo demás nos dice Jesús que no es necesario. Solo una cosa es necesaria. No puede ser. Por ejemplo, un poco antes... en la historia que vimos el domingo pasado, dijo que era necesario amar al prójimo. ¿Se está contradiciendo Jesús? No, ya está, la oración no puede ser. Bueno, pensemos, Jesús se refiere al leer la palabra, porque María estaba a los pies de Jesús y oía la palabra. Entonces, solamente la oración, olvidémosla, solamente es necesario leer la palabra. Pues qué raro, qué extraño, porque lo que sigue después de esta historia de Marta y María es justamente Jesús enseñando de la necesidad de orar. Así que tampoco puede ser. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice solo una cosa es necesaria? ¿Cuál es esa cosa? Ah, no, ustedes esperaban que yo lo diga, ¿no? Les estoy preguntando. ¿Qué estaba haciendo María? Ah, no escuché nada de eso. Aprendiendo. Solo es necesario aprender. O sea, lo que le pongas ahí es peligrosísimo porque lo demás no lo necesitas hacer. Cristo es necesario. Bueno, leamos de vuelta Lucas 10:39. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María no solo estaba escuchando
a Jesús como quien se sienta en su casa y pone una predicación mientras está cocinando, o uno pone la televisión y el otro pone una predicación. Escucho, me entretengo, qué lindo, qué bueno. Como ya dije, María estaba en la posición del discípulo de un maestro, sentada a los pies de Jesús, como en Hechos 22:3 dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. María puso en primer lugar el ser formada como discípula. Ella está aprendiendo de su maestro. Por eso Jesús dice en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, no es ir por la vida haciendo lo que te parece. No es ir por la vida haciendo lo que se te cruza para hacer, todo lo que se te ocurre, tu propia forma, tus propias ideas, tu versión de lo que es adorar a Dios, tu versión de lo que es importante, lo que a ti te parece, tu propio parecer. En Proverbios dice que el necio sigue su propio camino y le parece que su propio camino está bien. Marta, Marta, estás haciendo de todo, pero no estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás siguiendo tu propio camino. No estás siendo mi discípula y siendo y haciendo lo que hacen mis discípulos y lo que son mis discípulos. Ser un verdadero discípulo de Jesús encierra todo lo necesario. Creer en Él, aprender de Él, ser y hacer todo lo que son y hacen los que aprenden de Él. Eso significa todo lo que Jesús enseñó e incluye aún el Antiguo Testamento, porque Jesús no iba contra las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por supuesto, no estamos hablando de los ritos de la ley, sino que estamos hablando de todo lo que Dios nos manda hacer, de todo lo que es ser un discípulo de Jesús y hacer lo que hacen los discípulos de Jesús. María no estaba simplemente diciendo no quiero, era vaga y no quería trabajar en la casa y aprovechó, se hacía la discípula. Con tal de no trabajar. María estaba siendo formada como discípula de Jesús para ser y hacer todo lo que es y hace un discípulo de Jesús. Hace poco escuché, no sé si ustedes lo han escuchado, de un grupo de personas que viven contrariamente a algunas enseñanzas bien claras que dio Jesús. Pero ellos viven contrariamente a eso. Y ellos se llaman cristianos inclusivos. Cristianos inclusivos. Viven contrario a las enseñanzas de Jesús, pero son cristianos inclusivos. Saben, yo tengo mucho tiempo libre. No tengo tiempo libre en absoluto, pero imagínense que tengo tiempo libre y no sé qué hacer con mi tiempo. Entonces se me ocurrió una idea en estos días, decir, ya sé qué hacer con mi tiempo libre. Yo quiero formar parte del club de veganos inclusivos. Yo, eso sí, les quiero aclarar, no voy a dejar de comer carne, yo voy a comer carne, voy a comer todo lo que siempre comí, pero me quiero integrar al club. ¿Cuántos les gustaría el club de veganos inclusivos? Comemos carne, comemos de todo, pero yo quiero estar con los veganos. ¿Por qué me discriminan los veganos? No, yo quiero seguir comiendo lo que como, pero formar parte del club de veganos inclusivos. Como lo mismo de siempre, pero quiero formar parte del club. Y se me ocurrió otra idea, en esta idea de aprovechar el tiempo. Yo tengo un auto que es Citroën, pero el otro día vi una calcomanía que decía Club del Fiat 600. Y me sentí discriminado, la verdad, porque tengo un Citroën. Entonces pensé, voy a formar el club del Fiat 600 inclusivo. ¿Alguno tiene Citroën? ¿Ford? ¿Tienen auto? ¿Qué auto tienen? Renault. Hermano, estás incluido en el club del Fiat 600. Inclusivo, por supuesto, ¿no? Porque si no, no podrías entrar, porque la razón del club de Fiat 600 es que están todos los que tienen Fiat 600, ¿verdad? Si no, ¿qué sentido tiene? Y la razón de ser del club de los veganos
es que están los veganos. No odian a los carnívoros, a nosotros los carnívoros. Simplemente la razón de ser es que son veganos. No tiene sentido inclusivo, porque ya, entonces cambiémosle el nombre, hagamos otra cosa. De la misma manera el cristianismo. Lo que enseñó Jesús es decisivo. No existe el club de los cristianos inclusivos, porque están los que siguen lo que enseñó Jesús y están los que no siguen porque somos inclusivos, no discriminamos. Están los que no lo siguen. No. La iglesia se conforma de los discípulos con los discípulos de Jesús. Pónganle otro nombre, pónganle lo que quieran y hagan el grupo que quieran. Pero los cristianos son los que siguen a Cristo. ¿Se entiende? Dejemos que el club de veganos sean veganos. Dejemos que los del club del Fiat 600 aparezcan todos con Fiat 600 y dejemos que la iglesia se conforme con los cristianos. Son cristianos y siguen a Cristo. Si después quieren formar otro grupo, le quieren poner lo que sea, lo que quieran. Nosotros no los odiamos, nosotros no los rechazamos, nosotros no los discriminamos. O sea, dependiendo qué significa la palabra discriminar, porque hoy en día significa algo necesariamente malo. Cuando te robaron y vas delante del juez, si acaso existiera la justicia cuando te roban, vas delante del juez, ¿verdad que quieres un juez que pueda separar entre culpable e inocente? ¿O te sucedió algo mucho peor y estás esperando un juez que pueda discriminar? La palabra literalmente significa poder separar, poder saber si esto es una pared y esto es un piso, si alguien es culpable o inocente. Si queremos eso delante de un juez, delante de un tribunal, pues no necesariamente estos son cristianos, estos no. ¿Cuáles son los cristianos? Los que siguen lo que Jesús enseñó. ¿Cuáles son los veganos? No comen carne y no sé qué, y no sé cuánto y no sé cuánto. Lo inclusivo ahí no va. Si María escuchaba a Jesús a sus pies es porque creía en Jesús. Estaba actuando como su discípula y Jesús en Juan 8:31, presten atención a las palabras de Jesús, que son esas: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús dijo, si vosotros permaneciereis, permanecer, obedecer, guardar, seguir, Él nos forma como sus discípulos, creemos en Él, nos forma y vivimos, somos y vivimos eso es permanecer, lo que Él enseñó. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, noten, no dice seréis mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31, son las palabras de Jesús, no del pastor fulano, no de aquel con buena intención o lo que a mí me parece, lo que yo creo que debería ser. Para mí tendría que ser así, para mí tendría que ser así. No. Las mismas palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir, por ende, que hay gente que dice ser discípulo de Jesús, pero no lo es. Por eso Jesús usa esta expresión tan absoluta, que la tenemos que dejar como absoluta, porque Jesús cuando hablaba. Cuando decía algo, por algo lo decía. Solo una cosa es necesaria. Y agrega, María ha escogido la buena parte. Eso es lo único necesario para hacer lo que está haciendo María. ¿Qué estaba haciendo? María estaba en la posición del discípulo de un maestro. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Puedes hacer millones y millones y millones de cosas, pero quedan en la nada, en el olvido, desaparecen con el tiempo, se pierden, se gastan, te las roban, nadie las valora, queda en la nada, o cuando mueres, quedan aquí. Puedes hacer y hacer y hacer y hacer y lo vas perdiendo y desaparece y es como agua entre tus dedos.
pasa el tiempo y queda en la nada. Y vuelvo a decir, te puedes montar un imperio, pero cuando mueras va a quedar aquí, porque hacías lo que te parecía. Parecía espectacular, parecía que cuando consigas esto y aquello, ibas a ser feliz, ibas a estar completo, ibas a esto y lo otro, y cuando lo logras, no es nada. Nada, es vanidad. La Biblia lo presenta como vanidad, como algo que no tiene ningún valor real, genuino, concreto. Y te enojas porque fulano, y que mi jefe, que mi esposa, que el perro, que el vecino, que... Pero lo que haces como discípulo de Jesús, creyendo en Él, aprendiendo de Él, como habla Efesios 4, versículos 20 y 21, siendo y haciendo todo lo que son y hacen los que aprenden de Él, eso tiene fruto eterno. Fruto eterno, que permanece. Es ir sembrando con tu vida algo que va a permanecer por la eternidad. Eso tiene valor. Por eso Jesús, al contar la parábola del sembrador, que la vimos unos cuantos domingos atrás, Jesús habló en Lucas 8:15 de personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No es que, voy a lograr esto y voy a lograr esto y lo voy a conseguir y lo voy a conseguir y ¡pah! Desaparece. No lo pude conseguir. O cuando logre esto, cuando me case, cuando esto y cuando aquello. Al final termina siendo nada que ver a lo que imaginabas y cada vez más frustrado. Yo siempre digo, los pobres, de alguna manera, adolescentes, que el mundo les vende y les vende cosas que vas a ser feliz y si tienes este celular y si tienes no sé qué y cuando tengas el novio, la novia, esto, lo otro, les vende fantasías. Pero cuando van pasando los años uno se va dando cuenta que todo eso era fantasía, fantasía, fantasía y no consigue nada de lo que imaginaba. Promete mucho pero no cumple nada y uno cada vez está más resentido, más amargado, más triste. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás haciendo con tu vida lo que mejor te parece. Y eso no tiene fruto. Pero Jesús dijo en la parábola del sembrador, habló de personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquel sacerdote en la parábola del buen samaritano supuestamente seguía a Dios, pero hacía lo que mejor le parecía y Jesús lo veía como alguien lejos de Dios. Aquel levita en la parábola del buen samaritano que vimos el domingo pasado, supuestamente seguía a Dios, pero hacía lo que mejor le parecía y Jesús lo veía como alguien lejos de Dios. El intérprete de la ley a quien Jesús le cuenta esta parábola del buen samaritano, supuestamente seguía a Dios, pero hacía lo que mejor le parecía y Jesús lo veía como alguien lejos de Dios. La vida de Marta estaba llena de acción y turbada, preocupada, agotada, enojada, pero no estaba haciendo lo que debía hacer. No estaba ocupada en ser formada como una discípula de Jesús para poder ser y hacer lo que Jesús, el Señor, quería que fuera e hiciera. Ser verdadero discípulo de Jesús es ser como María. Jesús dijo, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fruto con perseverancia. No le será quitada. María creía en Jesús al punto de que antes de la muerte del Señor toma un perfume carísimo y lo derrama en los pies y cabellos de Jesús, como lo vimos hace unos domingos atrás. María quería aprender a ser una discípula de Jesús. Jesús dijo de ella, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por tanto, María no solo quería saber, hoy hablamos, qué linda la predicación, qué lindo, esa historia me llega. No solo quería información María, ella quería vivir como una discípula de Jesús, quería ser lo que Jesús quería que fuera y quería hacer lo que Jesús quería que haga. Hermanos, esta historia no es una invitación a solo leer la palabra. Esta historia no es una invitación a solo orar. Esta historia no es una pelea, activismo
versus tiempo a solas con Dios. Esta historia no invita a las hermanas a que no se ocupen de sus casas y hay que aclararle. Ser discípula de Jesús incluye muchísimas cosas. En esta historia vemos que solo una cosa es necesaria: ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, vivir como discípulo de Jesús. Eso implica creer en Jesús, aprender de Jesús y ser y hacer todo lo que son y hacen los que aprenden de Él. Esta era la actitud de María y Jesús dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y también esto es lo que dice de nosotros Jesús si vivimos igual que María. Si dedicamos nuestra vida a conocerle, a aprender de Él, a ser discípulos de Jesús y a hacer lo que hacen los discípulos de Jesús, Jesús nos asegura que todo eso que hagamos en nuestra vida va a tener un fruto eterno. Nuestra vida va a tener sentido y todo lo que somos y hacemos va a tener un fruto que va a permanecer por la eternidad. Esa es palabra de Jesús. ¿Lo creen?